de las provincias, por lo tanto no van a tener el respaldo como si en un momento llegaron a tener las del 2002. En consecuencia, lo que te está mostrando la esencia es que Javier Milei también, cuando el presidente cuando llegó también tenía un gran déficit fiscal, e hizo un gran esfuerzo fiscal como para poner en equilibrio las cuentas públicas. Estamos hablando de un ajuste del 30% en términos reales en lo que es el gasto público, para justamente poner en equilibrio las cuentas públicas y evitar estar emitiendo moneda. Las provincias también tienen que hacer un esfuerzo fiscal para ponerse en equilibrio y evitar emitir ahora su propia moneda, porque finalmente van a tener el proceso inflacionario incluso acelerado que observan así como el peso, la emisión del peso genera un proceso inflacionario y destruye su valor. La emisión de las cuasimonedas, si no solo que arrancan devaluadas, sino si se sigue emitiendo, va a continuar cayendo su valor. Por el simple hecho de que la gente no lo va a querer aceptar, y no lo va a querer aceptar por el simple hecho de que no todo el mundo, no es unidad de cuenta, no se puede comerciar. Se va a poder comerciar, imagínate, con algunos comercios o en algunos rincones de la provincia, pero no con el resto de las provincias, así como el peso se quiere nada más que en Argentina, y fuera de Argentina nadie va a querer comerciar con pesos en Argentina. Entonces las monedas débiles cada vez no tienen acotado el rincón de vida útil donde se pueda utilizar. Y después, volviendo al tema de, en vez de hacer un ajuste, prefieren hacer una estafa. Pues fíjate que todas las provincias, Argentina es un gobierno, un país federal, ¿no? Por lo tanto, la recaudación de impuestos a nivel nacional está por ley obligado al gobierno a transferirle la parte que le corresponde. Sí. La parte que no le corresponde en las transferencias discrecionales es directamente política económica, gestión de lo que quiera hacer el gobierno. Usualmente en las 24 provincias estamos hablando de que más o menos esas transferencias eran un punto del PBI y representaban más o menos en el promedio de las provincias más o menos el 7% de los ingresos provinciales. En La Rioja en particular representaban un montón, representaban un poco más del 20% o cercano al 20%, lo cual te demostraba que la provincia ya estaba acostumbrada a vivir de transferencias que ni siquiera le corresponde, y por lo tanto quedan siempre dependientes del gobierno de turno, y anticipándose a esa situación, en vez de equilibrar las cuentas, no, lo tomaron como natural vivir de la dádiva del que esté el presidente nacional de turno. Bueno, evidentemente cuando el gobierno nacional empezó a hacer un ajuste y dice yo solo transfiero lo que hay por ley, algunas provincias quedaron completamente descolocadas, acostumbradas directamente a vivir de la dádiva desde el gobierno nacional, y bueno, y en vez de hacer un ajuste en consecuencia para poner en las cuentas públicas y no depender de nadie, es que algunas proponen directamente hacer una cuasimoneda y estafar a la sociedad y hacer pagar a justos por pecadores también, porque el buen empleado público también termina lidiando la cuasimoneda. Me decís que el envío de fondos discrecionales para La Rioja es de un 20% de la coparticipación, ¿se toma eso? 20% sobre los ingresos totales de la provincia. 20% sobre los ingresos totales. Y eso se ha cortado totalmente. Se cortó para todas, no es que se cortó para alguna provincia en particular. Nada más que algunas están completas, algunas ni siquiera lo necesitaban. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires jamás tuvo eso. Otras no, o por ejemplo, Neuquén tampoco fue, son números muy bajos. Por ejemplo, te pongo números al azar, o provincias, ejemplos al azar, y en otros estás en el otro extremo, donde dependen de manera desproporcionada de esa transferencia que se había hecho, que se hace discrecional, de que no hay ninguna ley que ate o que obliga al gobierno nacional a esa transferencia. Lo toman como, y bueno, cuando el gobierno nacional arrancó el ajuste, algunas quedaron pedaleando en el aire, y en vez de hacer el ajuste en magnitud como para que no suceda la necesidad de una cuasimoneda, no, al revés, van y arrancan con
esta situación de una cuasimoneda. Ramiro, el gobierno plantea acá el argumento de que lo hace con la intención de inyectar un poco más de movimiento para el sector comercial, obviamente para darle a los empleados, pero inyectar al sector comercial. Te cuento, acá en La Rioja el 70, el 80% de la economía depende del empleado público, por lo cual si le aumentan el empleo público hay más movimiento en el sector privado. Y ese es el argumento que utiliza. Es más, el gobernador, él insiste con que el chacho va a ser una moneda que se va a mantener fuerte. Bueno, no una moneda, porque no es una moneda, pero una cuasi moneda. Porque no va a haber mucho en circulación, porque aquel que no la retire, él dice que aquel que no la retire, aquel comerciante que no la retire, la puede dejar y hasta diciembre le va a generar intereses parecidos al plazo fijo. Esa es la estrategia. ¿Qué pensás al respecto? Primer punto, cuestiones monetarias, la riqueza no se emite y por lo tanto la riqueza, y voy al punto de que no se va a poder reemplazar riqueza con papel. Entonces, acá lo importante es el trabajo en la provincia, ¿no? Si el gobierno tiene la posibilidad de emitir papel, porque con las papel no generas riqueza ni tampoco comes con papel. Entonces, es entender de que si la gente quiere trabajar necesita que el sector privado crezca en la provincia. Entonces la pregunta que hay que hacer es ¿qué está haciendo la provincia para que el sector privado crezca? No la propuesta de emitir papel para ver si reactiva la economía, que obviamente no va a reactivarla. Y esa tesis que hasta fue a nivel nacional la tesis que imperó en Argentina 2 décadas, hace 14 años que la Argentina no crece con esa tesis. O sea, es la misma tesis que se usaba a nivel nacional, de que emitiendo papel supuestamente uno va a poder mantener el consumo, y evidentemente Argentina los últimos 12 años bajo esa tesis jamás creció. Bueno, ahora tienen la tesis encapsulada en la provincia, con la idea de que emitir papel va a permitir sostener el nivel de actividad, cuando lo único que sostiene el nivel de actividad es el sector privado trabajando. Las consecuencias para la provincia, ¿a dónde las ves vos? Especialmente digo para aquel que trabaja en la parte privada o en la parte pública. ¿Crees que esto puede generar, por ejemplo, una inflación más alta acá en La Rioja que en el resto del país? Lo que van a ver es una caída del valor de la moneda de la provincia. O sea, obviamente, si lo expresas si usás vas a ver inflación.